Una vez que hemos hablado, el jugador quiere jugar, quiere participar, quiere tener ritmo de competición, aunque sea en otro contexto, y mañana jugará los minutos que considere oportuno Eusebio y los que él se encuentre a gusto. Su papel en el futuro solo lo conoce el Santísimo Creador, no lo sé, ya lo veremos. Espero que sea muy interesante, muy potente y que nos aporte mucho fútbol. Siempre he oído el tópico de que un portero y la confianza y esto de la confianza. Bueno, esto es muy relativo, lo de la confianza. O sea que me parece muy bien, cada uno lo gestiona de una manera, yo lo haré a mi estilo, intentando, como siempre, que las decisiones sean lo mejor para el equipo. Sí, hombre, soy injustísimo con todos los jugadores, El problema no es mío, el problema es que solo hay 18 jugadores que pueden competir, tengo infinidad de posibilidades y busco siempre el beneficio del equipo. Sé que vamos a tener la Supercopa de Cataluña el 29 de octubre, que en principio las fechas eran el 26 de julio, al final no se pudo hacer, será el 29 de octubre, pero permíteme que quede más de un mes y una semana. Utilizaremos los jugadores que tenemos dentro de la lista de Champions, los que nos están ayudando en cada partido de los actuales, y dentro de un mes veremos cuáles son los jugadores que puedo utilizar. El fútbol es lo que es un espectáculo, como tal lo aceptamos y creo que lo aceptan los jugadores, los entrenadores. Hoy puede ser aplaudido, mañana puede ser silbado, forma parte de lo que es este enorme circo y este deporte tan maravilloso. Fue una situación normal que sucede en el fútbol habitualmente, cuando un jugador siente mucho dolor y piensa que no puede seguir y luego de repente ve que se encuentra mejor, pero el míster ya ha decidido hacer el cambio. Se acabó, no hay ninguna polémica, ningún lío. Entra un jugador, sale otro y lo primordial siempre es el equipo. Se enfaden más o menos, forma parte de la personalidad de cada uno. Yo lo dejo en cuarentena y me centro en lo importante que es ese momento, que es el rendimiento de los jugadores dentro del campo. Bueno, el año pasado sí que se vio que había 3 equipos claramente destacados y que prácticamente no perdían nada, con lo cual se dio un campeonato emocionante. Este año puede ser la misma versión o puede ser otra parecida. Por lo pronto vemos a un Valencia y a un Sevilla también con muy buena pinta, y Atlético de Madrid y Real Madrid van a estar arriba seguro en la disputa con nosotros. Aquí veremos a partir de marzo quiénes son los equipos que aspiran a ganar la Liga. Hasta allí vamos a ver cómo va cada equipo, si hay alguno que se descuelga o hay algunos que se descuelgan perfecto, pero nuestro objetivo es el de llegar al final de temporada, ese mes de marzo, abril, en todas las competiciones con posibilidades de ganarlas.